nuevo reiterar el agradecimiento por aceptar esta invitación a esta charla sobre matemática y literatura. De pronto el nombre puede ser algo rígido, muy estricto y nos puede dar la idea de que de pronto va a ser una charla muy académica, pero la idea o el propósito de esta charla es más bien hacerlo un poco más dinámica y de pronto que podamos cambiar una percepción o un punto de vista que tenemos acerca de estas dos artes, por llamarlo de alguna manera, como lo son la literatura y la matemática. Al final de la charla podrán ir haciendo, bueno, durante la charla pueden ir haciendo pues como sus preguntas y sus comentarios, y al final, si tienen preguntas las pueden hacer, o me gustaría incluso mucho que adicional a esas preguntas también pudieran aportarnos algo desde el conocimiento que ustedes tienen como lectores, en algún caso para algunos, o como personas que están vinculadas desde sus carreras o desde los cursos de preparación a la vida universitaria a las matemáticas, o ese proceso durante la escuela que es bastante importante y trascendental para muchos de nosotros y que nos marca incluso para nos marca en nuestras carreras e incluso para toda nuestra vida respecto al punto de vista que tenemos sobre lo que es matemática y lo que es literatura. Antes de comenzar, hay una pregunta que en los cursos de preparación para la vida universitaria se nos hace muy frecuentemente y que también nos podemos hacer como estudiantes universitarios, es ¿cómo logro yo para adquirir una muy buena capacidad de poder leer y entender eso que estoy leyendo? ¿O cómo hago yo para poder enfrentarme a un problema de matemáticas y poder intentar entender lo que está, intentar buscarle una solución y poder llegar a una posible respuesta, ¿cierto? Los dos procesos son bastante complejos. Desde los cursos de preparación de la vida universitaria se les dan unos tips, se les dan unas recomendaciones, se les da un contenido teórico en donde esas herramientas y esa información que se les da ahí les puede ayudar. Pero afrontar ese proceso es mucho más fácil y es mucho más encantador y es mucho más fácil de trabajarlo para las personas que de pronto tienen una cultura lectora o que de pronto, aunque no sean amantes de las matemáticas, tampoco tienen un repudio o como una barrera hacia ellas, que es lo que nos pasa en muchas ocasiones, y es debido a esto que se nos dificulta mucho más aprenderlas o sacarles al menos un gustico. Entonces, como les decía al inicio, vamos a mirar de pronto o a darle una vista más entretenida, un poco más dinámica a estas dos, matemáticas y literatura, y no algo desde lo académico. Sin querer decir con esto que no nos lo vamos a tomar en serio, porque son dos ramas que se deben de tomar muy en serio, no les vamos a faltar al respeto, pero no las vamos a trabajar desde un punto de vista muy teórico. Incluso el propósito es podernos descubrir la magia que hay atrás de ellas y que eso nos pueda conducir a caminos que nos permitan disfrutarlas mucho más, aunque en algunos casos se nos vuelvan difícil hacer. ¿Listo? Voy a compartirles entonces pantalla para que comencemos con la presentación. Entonces, el tema que nos compete o lo que nos ha reunido el día de hoy es matemática y literatura. Quiero compartirles un texto o un escrito realizado por un matemático que, aún siendo matemático, y trabajando en el área de las matemáticas, que era su especialidad, donde hizo aportes a la lógica, hizo aportes a la teoría de conjuntos, también fue filósofo, fue politólogo. Fue tanto su amor hacia las matemáticas, a la literatura, que fue ganador de un premio Nobel de literatura, donde su formación principal era como matemático. Entonces nos dice lo siguiente: la matemática posee no solo la verdad, sino belleza suprema, una belleza fría y austera, como una escultura, sin apelación a ninguna parte de nuestra naturaleza débil, sin la hermosura de las pinturas o la música, pero sublime y pura,
y capaz de una perfección como solo las mejores artes pueden presentar. El verdadero espíritu del deleite, de exaltación, el sentido de ser más grande que el hombre, puede ser encontrado tanto en matemática como en la poesía. La persona que escribió esta y las que les hablaba que su formación principal era como matemático y fue ganador de un premio Nobel de literatura, es Bertrand Russell. Entonces veamos cómo dos temas que aparentemente son tan distantes y son tan diferentes como lo son la matemática y la poesía, en algunos casos logran despertarnos el mismo tipo de pasiones, y es el caso de esta persona entre muchos, porque hay muchos físicos, matemáticos, químicos, que también son muy interesados por el tema de la literatura y encuentran la misma pasión en ambos campos. En una de las muchas conversaciones que llegaron a tener Don Quijote y Sancho Panza, en una de ellas, el Quijote le decía a Sancho, que era su escudero, entre las ciencias que debes dominar o entre las ciencias que debe dominar un caballero andante, se encuentran las matemáticas, ya que, como se dice, a cada paso se le ofrecerá la necesidad de ellas. Resulta que a Sancho Panza le ocurre una situación muy particular, que es la que vamos a ver a continuación. A Sancho se le presenta la siguiente paradoja. El dueño de una finca, separada por un río, obligaba a todo aquel que quería cruzarla a decir a dónde iba. Si decía la verdad, le dejaba pasar, y si mentía, debía ser ahorcado en el momento. Esto llevaba un curso normal, hasta que un hombre, antes de pasar el río, dijo que iba a morir allí mismo en la horca. Al reparar esto, los jueces dijeron: si le dejamos pasar a este hombre, mintió respecto a su juramento, por lo que debería morir en la horca. Y si le ahorcamos, él juró que iba a morir en aquella horca. Y, habiendo jurado la verdad, por la misma ley debe ser libre. Entonces, veamos que lo que se nos presenta acá, incluso quiero volverlo a leer porque las paradojas tienen esa característica. Y es que una paradoja es una afirmación que, aunque aparentemente sea falsa, puede llegar a ser verdad. O que, aunque aparentemente sea verdadera, resulta que es falsa, ¿cierto? Entonces las paradojas siempre nos van a enfrentar nos van a retar mucho porque podemos ver algo, creer que es verdadero, pero cuando empezamos a hacer un análisis decimos, ¿qué pasó acá? Pues estoy llegando como una contradicción. Entonces empieza a jugar en nuestra cabeza y empieza como a enredarnos, y es ahí donde la lógica empieza a hacer su magia en algunos casos. Voy a leerles de nuevo entonces qué fue lo que pasó. Si le dejamos pasar a este hombre, mintió respecto a su juramento, por lo tanto debería morir en la horca. Y si le ahorcamos, él juró que iba a morir en aquella horca. Y, habiendo jurado la verdad, por la misma ley debe ser libre. Para poder ver, algunos creo que de pronto ya leerlos están familiarizados con esta paradoja porque pues hay muchas versiones de ella. Para poder ver pues cuál es el resultado de lo que pasa en este caso del tipo que quería cruzar el río y la horca, vamos a hablar primero de una paradoja que es muy famosa, que es la paradoja del hombre que está mintiendo. Como les decía inicialmente, hay muchas versiones de esta, pero la más simple es la siguiente. Un hombre dice que está mintiendo. ¿Es lo que él dice verdad o mentira? Quiero que en el chat de Facebook no vamos a hablar todavía del caso de la historia del Quijote, sino que nos vamos a referir en particular a esta paradoja que tenemos acá en este momento, que nos dice, un hombre dice que está mintiendo. ¿Es lo que él dice verdad o mentira?
Por favor, en el chat, ahí en Facebook, los que quieran participar, denme su opinión. ¿Creen que es verdad? ¿Creen que es mentira? ¿Qué es lo que puede estar pasando en esta paradoja en este caso? Al lado tenemos una imagen que es de otra paradoja que es muy famosa, que es la del gato de Rodinger, que más adelante les voy a hablar de ella. Entonces, a ver, ¿qué podemos decir de esta paradoja que se nos presenta acá? ¿Será que el hombre está diciendo la verdad o está mintiendo? Alejandro nos dice, si dice la verdad, está mintiendo, y si está mintiendo, dice la verdad. Más o menos, o más o menos no, ese es el camino que se hace del análisis. ¿Qué es lo que pasa? Si lo que esta persona está diciendo es falso, ¿cierto? Quiere decir entonces que la afirmación que él nos está haciendo es falsa. Por lo tanto, él no está mintiendo, sino que lo que está diciendo es decir la verdad. ¿Cierto? Entonces, vamos a suponer de nuevo. Si la afirmación que él dice es falsa, vamos a entrar en una contradicción. ¿Por qué? Porque si él afirma que está mintiendo, ¿cierto? Esa afirmación que él dice ahí se nos va a convertir en una verdad. Ahí llegamos a una contradicción. Pero ¿qué pasa? Que si entonces vamos a asegurar que la afirmación que nos está haciendo ahí es verdad, es decir, él comienza confesando la verdad, lo que nos dice el enunciado es, un hombre dice que está mintiendo. Entonces, él está diciendo la verdad, pero cuando vamos a la frase que esa persona nos está diciendo, lo que esa frase nos dice es que él realmente es un mentiroso. Entonces, eso lo que hace es decir que lo que está haciendo en este caso es mentir. Entonces, miren que como nos decía el compañero, si suponemos que él está diciendo la verdad, vamos a una contradicción porque vamos a terminar concluyendo que dice una mentira. Pero si suponemos que lo que nos está diciendo es falso, es decir, que nos está mintiendo de entrada, llegamos a una contradicción que nos dice que él termina diciendo la verdad. Esa es la paradoja del hombre que está mintiendo. Hay muchas variaciones de esta paradoja. Los invito a que de pronto miren cuáles son las otras variaciones que tienen, pero entonces vamos a mirar en el caso de la narración del Quijote qué es lo que pasa. Miren que el tipo, ¿qué pasa con el tipo de la horca? Él cuando llega al río dice, voy a morir hoy ahorcado acá, ¿cierto? Entonces los jueces dicen, listo, si le dejamos pasar el río, deberíamos de ahorcarlo porque pues lo que nos dijo fue mentira. Pero si lo ahorcamos, es decir, si decidimos que lo vamos a ahorcar, nos toca dejarlo libre porque lo que dijo fue que la verdad. En últimas, lo que pasa con el tipo es que se termina salvando. Porque en el primer caso, si lo dejan libre después de que cruce el río, pues obviamente él no se va a devolver a decir que era que les estaba diciendo una mentira, ¿cierto? Ya él cruzó el río y pues ya él se va. Y en el segundo caso, como lo que dijo era que lo iban a matar, si lo terminan ahorcando, pues están confirmando que lo que dijo era cierto. Entonces, Sancho y el grupo de personas que estaban ahí después de un consenso dicen, bueno, dejémoslo ir. Entonces miren cómo esta persona haciendo uso de esta paradoja y haciendo uso de un juego de palabras logra este cometido. Incluso en la vida real, muchas personas utilizan este tipo de formas de hablar que son aparentemente correctas, pero que desde la lógica podemos llegar a una contradicción, ¿cierto? Quiero compartirles a continuación un poema sobre el número pi. Creo que todo el mundo ha tenido algún tipo de relación con este número, ya sea en la escuela, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad. Siempre lo hemos escuchado en algún lado. Entonces el poema nos dice lo siguiente. El admirable pi, 3,141. Las cifras que siguen son también preliminares. 5, 9, 2, porque jamás acaba. No puedo abarcarlo. 6, 5, 3, 5. La mirada. 8, 9. Ni el cálculo. 7, 9. Ni la imaginación. Ni siquiera
3, 2, 3, 8, un chiste, es decir, una comparación. 4, 6, con cualquier otra cosa. 2, 6, 4, 3, de este mundo. La serpiente más larga de la Tierra suma X metros y se acaba. Y lo mismo las serpientes míticas, aunque tardan más. El séquito de dígitos del número pi llega al final de la página y no se detiene. Sigue, recorre la mesa, el aire, una pared, una hoja, un nido de pájaros, las nubes, hasta llegar directo al cielo, perderse en la insondable hinchazón del cielo. Qué breve la cola de un cometa, cuál la de un ratón. Qué endeble el rayo de un astro si se curva en la insignificancia del espacio. Mientras aquí, 2, 3, 15, 319, mi número de teléfono, la talla de tu camisa, el año 1963, sexto piso, el número de habitantes, 65 céntimos, 2 pulgadas de cintura, una charada y un mensaje cifrado que dice vuela mi ruiseñor y canta, y también se ruega guardar silencio, y se extinguirán cielo y tierra, pero el número pi no, jamás, seguirá su camino con su nada despreciable 5, con su en absoluto vulgar 8, con su ni por asomo postrero 7, empujando, ay, empujando a durar la perezosa eternidad. Este fue un poema escrito por Wisława Szymborska, que también fue un premio Nobel de literatura. Entonces miremos cómo, a partir de un texto que es tan famosamente conocido como el Quijote de la Mancha, y una de las muchas anécdotas del caballero andante y don Sancho, podemos encontrar una parte dentro de esos textos que nos hablan sobre las paradojas, ¿cierto? Entonces nos nace como una curiosidad, listo. Uno como lector lo que intenta hacer es comprender toda la trama del libro o del cuento o de la narración que se me esté dando. Cuando yo llego, por ejemplo, a la historia de Sancho, que me aparece el tema pues del tipo este que tiene que pasar el río, yo me podría hacer una pregunta, pero bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Pues este tipo, ¿cómo fue que el libro logró salvarse? Y empezamos como a hacernos una pregunta, ¿aquí qué es lo que está pasando? Pues el tipo, ¿cómo se va a salvar si en ambos casos está mintiendo o si en ambos casos está diciendo la verdad? Entonces son este tipo como de textos y cosas que me pueden llevar a mí preguntarme, bueno, listo, voy a mirar a ver qué puedo encontrar que tenga que ver con un tema diferente al libro que estoy leyendo, pero que me pueda complementar esta información y que me pueda ayudar a entender ese fragmento. Cuando nos damos cuenta que es un tema que tiene que ver con la lógica proposicional, ¿cierto? Entonces puede que al leer un libro como el Don Quijote de la Mancha, yo pueda empezar a interesarme por otro campo, como es el campo de las matemáticas, no interesarme al nivel de que voy a estudiar matemáticas puras o cómo volver un teso en matemáticas, sino al menos en generar la curiosidad y en cambiar un poco la perspectiva que tenemos respecto a las matemáticas, que por sí han sido demasiado vetadas y como apaleadas y como tratadas mal por experiencias que hemos tenido durante nuestra formación en la escuela y en el colegio, donde teníamos, lo hablo en mi caso personal, aprenderme unas tablas de memoria sin ni siquiera saber cuál es el uso que eso se le daba en la vida diaria. Lo mismo pasaba con el tema de la literatura. Yo personalmente tengo 3 libros que he intentado darles una segunda oportunidad, pero que no he podido con ellos, que son, con el respeto de todos los amantes de estos libros, en especial el primero que acabo de mencionar, El Principito. Me tocó leerlo obligado en la escuela, creo sí, en la escuela, y no he podido ser capaz de leerlo de nuevo de adulto. Pasa lo mismo con La María y pasó exactamente con La Vorágine. Son 3 libros que tengo completamente vetados y que, como son temas de gustos, habrán personas que les encantaron los libros, pero por la manera como a mí me tocó leerlos, no me generan ganas siquiera de abrirlo y empezar a leerlo.
porque lo que me decían era, mira, tenés que leerte este libro y sacar un resumen. Cuando eso tocaba con lápiz y a mano, entonces eran 100 páginas de un libro que uno ni entendía, sino que simplemente tenía que hacerlo mecánicamente para poder sacar una nota. Entonces, así uno no puede sacarle realmente un gusto a algo que nos permite soñar, imaginar y transportarnos, como lo es la literatura. Luego, cuando decidí tomarlo como una experiencia personal, he aprendido a disfrutarla mucho, al igual que el tema de las matemáticas. No soy un experto en matemáticas, no soy la persona que mejor le va en matemáticas, pero siempre me han causado mucha curiosidad y siempre me han llamado mucho la atención la perfección que ellas muestran. Entonces, lo que pretendemos de nuevo con este tipo de charlas es eso, que podamos darle una segunda oportunidad tanto a la literatura y a las matemáticas y que podamos ver cuál es el beneficio de darles esta segunda oportunidad y aprender a disfrutarlas y que, por ejemplo, nuestro proceso de lectura para un examen de admisión o que nuestro proceso de lectura, por ejemplo, en carreras como psicología o derecho, que hay que leer un montón, no sea tan amargos para nosotros y que no sea algo para cumplir, sino que realmente podamos disfrutar. El número pi tiene una característica muy, ¿cómo llamarlo? Muy particular. Y es que después de, voy a mostrarles algo antes de llegar a esa parte. Para nosotros, nosotros hemos utilizado el número pi normalmente para calcular lo que son áreas de circunferencias, lo que son los perímetros de la circunferencia, ¿cierto? Directamente esto nos lleva a que está vinculado con un tema de círculos, circunferencias, radios, diámetros, pero cuando se dieron cuenta de esto, que fue hace mucho tiempo, se dieron cuenta que cuando dividían la longitud de la circunferencia, recuerden que la longitud de la circunferencia, voy a utilizar este círculo que hay acá, es esta línea que está acá por fuera, es esta línea justo por la que estoy pasando la flecha. Eso no es el círculo es lo que tenemos al interior de esta línea con forma de circunferencia, ¿listo? Entonces, cuando yo corto esta circunferencia de acá y la extiendo linealmente, y yo divido esa distancia de esa circunferencia entre el diámetro sin importar cuál sea el área de este círculo, es decir, en términos coloquiales, sin importar qué tan grande o qué tan pequeño sea este círculo, siempre vamos a obtener el mismo valor, que es 3,14 y una infinidad de cifras decimales más, ¿cierto? De nuevo, esa es la curiosidad que tiene este número. Sin importar cuál sea el tamaño del círculo, puede ser muy pequeño, puede ser pequeño el tamaño, digamos, de un anillo de mano, o puede tener el tamaño, por ejemplo, de una llanta de un vehículo, de un carro. Si yo cojo y divido esa circunferencia entre el diámetro, que recuerden que el diámetro es esa línea que me une dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro, el valor que voy a obtener siempre es una constante que se llama pi. Pi, para algunos matemáticos, o en el mundo de las matemáticas, pi es una celebridad. Es decir, es aparente, para muchos es la constante o es el número más famoso que existe. Incluso llegaron al punto de que hay una fecha cada año en la que se celebra el cumpleaños del número pi. Esa fecha es el 14 de marzo. Se escogió esa fecha porque, si nos damos cuenta acá, es la manera, o la manera no, es el número como tal, pero apenas con dos cifras decimales. Otra característica es la siguiente. Emma Aruca Iwao, creo que no sé cómo se pronuncia, pero como lo está ahí, lo traté de pronunciar como pude, ahí está en la pantalla, fue una empleada de Google que en el año 2019 calculó esta cifra que tenemos acá de cifras decimales del número pi.
Esa cifra, lo debo reconocer acá delante de ustedes, me tocó buscarla en internet cómo leerla porque es bastante compleja la lectura y si nos damos cuenta es un número de 3, 6, 9, 12, 14 cifras, ¿cierto? Es decir, hasta el momento, el número pi, incluido el 3, la coma y todo eso para allá, han logrado calcularle 31.415.926.535.897 cifras. Ese fue el récord o el nuevo récord que se encontró de cifras del número pi. Pero recuerden, las cifras decimales del número pi son infinitas. Pi es un número racional. Al ser un número racional, es un número que no podemos escribir en forma de una fracción. Además, esas cifras que están después de la coma no presentan ningún periodo. Para que se hagan una idea de cuál es la magnitud de este número, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Supongan que cada segundo vamos a pronunciar una cifra del número pi. Por ejemplo, 1, 4, 1, 5, ¿cierto? Sabemos que en un día hay 24 horas y que cada hora tiene 60 minutos y que cada minuto tiene 60 segundos. Eso nos da un total en el día de 86.400 segundos. Entonces, si yo cojo esta cifra y la divido por la cantidad de segundos que hay un día, obtengo el siguiente valor. Déjenme lo busco por acá. 363.610.260 días. Es decir, si yo cada segundo pronuncio una cifra de las que han encontrado hasta ahora el número pi, yo me gastaría 363.610.260 días. Suponiendo, eso equivale a 996.192 años. Suponiendo que una persona tenga una vida de 100 años, pues sabemos que el promedio es menor, pero vamos a suponer que una persona tiene un tiempo de vida de 100 años, nos gastaríamos o necesitaríamos más bien 9.961 vidas para poder leer las cifras que hasta el momento se han encontrado de ese número pi. Entonces ahora muchos se preguntarán, pero bueno, ¿a mí de qué me interesa o a mí para qué me sirve saber toda esa cantidad de cifras decimales si yo eso en la vida real no lo voy a aplicar para nada? Pues a mí para qué me sirve saberme todas esas cifras decimales. Pero los usos que se le dan a este número como constante son tan grandes como la cantidad de cifras decimales que hasta el momento se han encontrado. En resumen, cualquier cálculo que vayamos a hacer que implique un círculo o una circunferencia lleva esta constante de por medio. Por ejemplo, cuando los aviones están volando, ¿cierto? Ellos lo que realmente hacen es describir un arco, que sería el arco de la Tierra. Estamos suponiendo que la Tierra todavía es redonda. Si de pronto hay alguno aquí que tenga un enfoque terraplenista, pues lo que estoy diciendo acá es considerando que la Tierra es redonda, ¿cierto? Entonces, el recorrido que hace un avión, lo que está haciendo ahí es describir un arco. Un arco es un segmento de circunferencia. Desde que aparezca un segmento de circunferencia, para yo poder calcular el recorrido que está realizando ese avión, necesito sí o sí involucrar el número pi. ¿Para qué? Para yo medir cuál es la distancia del recorrido que debe hacer ese avión. ¿Y eso en qué se resume? En la cantidad de combustible que se le debe poner a ese avión para que logre hacer ese recorrido, y sabemos que siempre deben de tener una reserva adicional para que no vaya a pasar de pronto lo de el avión de
de Chapecoense que se quedó sin combustible, ¿cierto? Entonces miren que algo como un avión que hace una trayectoria circular necesita de este número. Otra cosa, por ejemplo, los relojes de péndulo. Yo creo que muchos ya, algunos los conocen, pero pues es muy poco común ya tenerlos en casa, y son esos relojitos que tienen un péndulo que lo que hace es oscilar. Si nos podemos dar cuenta, el movimiento que realiza ese péndulo también es un segmento de circunferencia y es un arco. Entonces, los relojeros deben hacer un cálculo que involucra este número pi para poder determinar cómo poder hacer el control para que ese reloj marque el tiempo de la manera adecuada. Otra aplicación que se le da también es que los GPS. Recuerden que los GPS lo que hacen es tomar la forma de la Tierra, determinar ciertas distancias, y para eso necesitamos ¿a quién? Al número pi. También se está aplicando, por ejemplo, ahora, diríamos, pero bueno, ¿cuál es la cantidad de cifras de ese número pi que yo necesito para hacer ciertos cálculos? Eso depende del tipo de precisión que las personas necesiten. Por ejemplo, la NASA tiene un dato muy curioso, y es que ellos, por ejemplo, solo utilizan después de la coma 16 cifras decimales, porque con eso ellos consideran que logran la precisión necesaria para poder orientar su GPS satelital y poder hacer los vuelos que ellos hacen fuera del planeta. Otras personas, según sus estudios y depende de la precisión que necesitan, pueden utilizar 24 cifras decimales. Nosotros normalmente, para hacer un cálculo del área de una circunferencia, ¿cierto? Para calcular el perímetro, pues podemos usar el tradicional 3,14. Entonces, esto era lo que queríamos como compartir. Miren que eso fue una charla más bien corta, donde leímos un fragmento relacionado con un libro, leímos un poema y miramos cuál era la relación de ese fragmento o de ese poema con un concepto matemático. Miren que el tipo realmente se gasta demasiado expresando qué es para él el pi, el número pi, y habla de esa inmensidad. Esto es algo que nos puede llegar a cautivar y a generar cierta curiosidad. De nuevo les digo, la intencionalidad de estos webinars es que podamos encontrar un disfrute respecto a las matemáticas y respecto a la literatura, y cuáles son esas características que llevan a unirlos, y cómo uno me permite disfrutar del otro y cómo eso se hace en viceversa, ¿cierto? Ahora, para terminar, quiero compartirles un poema, o un poema no, un video de una persona que crea un poema, se llama César Brando, participó en un reality, creo que en España. Quiero que le pongan mucho cuidado, porque personalmente me parece que es un poema muy lindo y habla de muchos términos con los cuales estamos muy familiarizados. Entonces voy a buscar el poema, si quieren súbanle el volumen al computador, si quieren audífonos colóquenselos, y asegurémonos de que tenemos una muy buena calidad a la hora de escuchar para que podamos disfrutar este poema. De ser necesario, si de pronto en algún momento alguien se llega a perder o no lo está escuchando bien, me dicen para ponerlo de nuevo. Uno no quería contar con nadie, y uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie, y uno sentía que después de él estaba el infinito, y a uno lo sempiterno le daba miedo, así que uno, muerto de pavor, se fijó en cero. Y cuando uno vio a cero, pensó que cero era el número más bonito que había visto, y que aun viniendo antes que él era entero. Uno pensó que en cero había encontrado el amor verdadero, que en cero había encontrado a su par, así que decidió ser sincero con cero y decirle que aunque era un cero a la izquierda, sería el cero que le daría valor y sentido a su vida. Eso de ser el primero ya no le iba, así que le dio a cero una gran bienvenida. Juntos eran pura alegría y se completaban. Uno tenía cero tolerancia al alcohol, pero con cero se podía tomar una cerveza cero por su aniversario, aunque para eso tuviesen que inventarse una fecha cero en el calendario. Cero era algo cerrado y le costaba representar textos, pero junto a uno hacían el perfecto código binario. Eran los dígitos del barrio y procesaban el amor a diario, pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, así que uno perdió a cero.
Y para cuando uno se dio cuenta, Cero ya contaba de la mano con -1, que a pesar de ser algo negativo le trataba como a una reina. A Cero le gustaba que -1 fuera original, tener un hueco y -1 un guión con el que podían jugar. A Cero le gustaba que -1 no fuese uno más, que -1 no fuese ordinal, que fuese justamente competitivo y que cuando jugasen al 1, -1 no le dejase ganar. Cero sentía que a diferencia de 1, -1, si le trataba como a un número de verdad y -1 no ponía peros, ni pretendía darle valor a Cero poniendo comas entre ellos. -1 no tenía complejos y cuando hacían el amor a -1 le encantaba estar bajo Cero. Y uno una vez más volvió a quedarse solo, separado como una unidad. Sin Cero su vida se consumía como una vela, sin Cero el tiempo de él hacía mella. Y uno empezó a contar pero sin Cero, se olvidó de los besos de Cero, del sexo con Cero, de los celos de Cero, y uno empezó a contar pero sin Cero. Uno se olvidó de Cero y le dijo adiós, uno se olvidó de Cero y tal vez hasta del amor y empezó a contar hacia lo que más miedo le daba, hasta el infinito, o tal vez solo hasta 2. Gracias. Bueno, con este poema de César Brandon cerramos la intervención que tenía. Quiero de pronto escuchar o leer más bien qué opiniones tienen de pronto cada uno respecto a lo que son las matemáticas y la literatura. ¿Les gusta, no les gusta? O si de pronto tienen preguntas respecto a cualquiera de los temas que abordamos y mencionamos. Miren que no es muy a profundidad los temas como matemáticos, sino que simplemente es poderlos entender un poco, conocer algunos datos que pueden ser curiosos y llamativos y disfrutarlos. Realmente lo que buscamos con estos en vivos es que podamos aprender a disfrutarlos y aprender a verlos de otra manera. Entonces, Ángela, no sé si de pronto se haya presentado algún tipo de pregunta o algún comentario o algo en lo que debamos profundizar más o hacer algún tipo de aclaración. John. Bueno, mientras que los participantes pueden dejar sus apreciaciones finales en el chat, y luego de escuchar este emotivo poema, voy a retomar otras cositas que ellos han escrito. Algunos hicieron observaciones al principio cuando se hablaba de las afirmaciones entre verdad o mentira, entre lo que era correcto y lo incorrecto. También se hicieron algunas apreciaciones respecto al número pi. Alguien escribía: según vi una vez, se puede encontrar todo tipo de datos en el número pi, incluso tu propio nombre. Un dato muy interesante, no lo conocía. Tampoco tenía en mente ese dato, no lo había escuchado antes. Sí, se convierte en un reto. Y hay alguien que hacía una apreciación sobre un libro que se llama El asesinato del profesor de matemáticas, diciendo que a él su profesor se lo había recomendado. No sé si quieras de pronto Creo incluso aporte. Creo incluso que, sí, he escuchado el libro y creo que incluso, si no me equivoco, me perdona si estoy errado, ese libro tiene una película que, si no estoy mal, se llama Crímenes en Oxford o algo así. Pero sí lo había escuchado. Sí, bueno. Sí. Y así podemos encontrar otros libros, John, que de pronto tengas en mente algunos títulos en cuanto a la literatura que nos puedas sugerir y que estén recomendados Hay para unos, matemáticas. sí, hay uno que es muy, muy famoso, que incluso creo que fue el primer libro que me leí de este tema como entre literatura y matemáticas, que es El hombre que calculaba. Ese libro, la verdad, es muy bueno porque es muy fácil de leerlo, se lee súper rápido, pero cuando se llega a la parte de los problemas a los que se enfrenta pues el protagonista del libro, sí hay que hacer un poquito de pausa, pero el autor es muy bueno a la hora de explicar cómo se resuelven esos ejercicios. Incluso para las personas que están dentro del curso de razonamiento lógico, muchos ejercicios que se plantean en el curso
aparecen en el libro, porque lo que se hace en el libro es que se toma una recopilación de libros que son muy, ¿cómo llamarlos?, muy reconocidos. Entonces lo que la persona que escribió el libro, el autor, lo que creo que se llama Malbatán, lo que hace es recopilarlos y tratar de explicarlos de una manera que sea mucho más cercana a todo el mundo, así no tengamos una, a ver, así no estemos muy inmersos en el mundo de las matemáticas. Otro que también es muy bueno es Alicia en el País de los Números, también hay muchos acertijos. Hay otros libros, por ejemplo, como, se me escapa el nombre, El baile del diablo o Bailando con el diablo, creo que también tiene relación con las matemáticas. Lo que pasa es que hay mucha literatura sobre las matemáticas, pero la mayoría de esta literatura tiende a ser muy densa, no estoy diciendo que no la lean, tiende a ser muy densa porque tocan temas ya muy avanzados, que hay que tener ya cierto conocimiento y cierta capacidad matemática para poderlos entender, y hay otros que de pronto dentro de su narrativa normal de la historia involucran ciertos conceptos matemáticos, y es a esos libros, por ejemplo, los que estamos haciendo referencia en este tema de matemáticas y literatura. John, en el chat también escriben otros dos libros, pues dos libros que hemos nombrado, El diablo de los números, El hombre que El calculaba. diablo de los números. Y seguramente si siguen pensando van a encontrar muchos otros libros que les pueden ser muy útiles y quizás en otra oportunidad, en otro encuentro, nos pueden recomendar esas lecturas. Los participantes hacen otras apreciaciones positivas en cuanto a este tema, diciendo, agradeciendo, porque esta es una manera, John, como has expresado el tema, de mostrar cómo las matemáticas, o mejor, mostrar las matemáticas de manera contextualizada y facilitar entonces así la comprensión, y que esta relación permite que la imaginación aflore. Me encanta, John, que digan que la imaginación aflore, porque cuando se hace esta relación entre matemáticas y literatura, el imaginario nos puede llevar a otros conocimientos. ¿Qué piensas tú, John? Sí, es que incluso la magia que tiene la literatura es esa. Por desgracia, no sé si el término esté mal usado en este caso, pero hemos perdido, no, tenemos muy poca cultura de lectura y de pronto consumimos otro tipo de contenidos que son más fáciles. No lo estoy criticando, no lo estoy criticando porque también lo hago, ver series y ver películas, pero la literatura nos permite imaginarnos los personajes como queramos, imaginarnos ese ambiente donde se están desarrollando esas situaciones como nosotros lo percibimos y nosotros lo imaginamos. Igual, algo que hacen muchos, por ejemplo, los matemáticos, o algo que se debe utilizar mucho en cualquier ejercicio de matemática, ya sea desde el más simple hasta el más elaborado, es imaginar. Imaginar cómo puedo yo resolver ese problema que se me está presentando. Entonces, miren que la lectura me lleva a imaginar, me lleva a pensar en otros mundos posibles, me lleva a pensar en otras situaciones alternativas, y el hecho de estar desarrollando esa habilidad con la lectura me va a servir a la hora de ir a las matemáticas. Por ejemplo, los matemáticos, todos los procesos que hacen son mentales. Uno se queda incluso asombrado de cómo son capaces de crear tantas cosas, porque a diferencia, por ejemplo, de los ingenieros o de los físicos, pueden hacer cosas experimentales. A los matemáticos todo les sale de la imaginación y crean, como alguien lo puede haber dicho, arte, porque pues dentro de las matemáticas encontramos cierta perfección. John, una apreciación final para ir cerrando este encuentro es algo que escribe un participante refiriéndose al poema, diciendo que le gusta mucho y porque se muestran las matemáticas no solo desde los números. Y ya no sería solamente literatura, ya pasamos también al mundo de los poemas. Incluso, miren que, pues, por eso les decía que el poema a mí personalmente me parecía magnífico, porque el man juega con términos que nosotros ya conocemos como que el término uno es un número negativo, que el infinito, que los números ordinales. Entonces, miren que con solo escucharlo,
Cuando uno lo escucha se deja llevar como por la poesía y la trama que él nos está dando, pero entonces si realmente lo queremos entender y lo queremos realmente disfrutar y sacarle todo el jugo y el provecho, nos va a generar duda, ¿qué es lo que es un número ordinal? ¿Qué es lo que es el infinito? Entonces, esa consultica que uno vaya a hacer, voy a buscar qué es lo que es un número ordinal, o porque me hablan de positivos y negativos, o que hay un guión, es eso, es como la magia de la literatura, y ese poema me puede llevar a mí a investigar cosas que de otro modo a mí me ponen en la escuela, en el colegio, en la universidad, consultar qué es un número ordinal, entonces me toca ir a Google y qué pereza, porque estoy con la actitud de que es una tarea y es una obligación. Entonces es eso, cómo además el tipo tiene un talento natural para poder declamar, que es lo que más lo metieron en el cuento, cómo esa forma en que él nos menciona unos términos que son matemáticos y abstractos, le da vida y le da emociones como a los seres humanos, entonces los sentimos más identificados y más cercanos a nosotros. Entonces esa es la magia que tiene la literatura, de hacernos llegar a algo que para nosotros es, como le decía Rosel ahorita, algo frío, austero, sin sentido y apático en algún caso, pues, y una tortura para la mayoría de nosotros. Bueno, una apreciación final. Quiero leer lo que acaba de escribir Pedro José. Dice, las matemáticas como tal, en la cotidianidad, incluso en la literatura tiene un rol significativo y es que nos ayuda a ser lógicos ante la humanidad crítica y lo que hace es que nos ayuda a pensar de manera inteligente cómo están estructuradas las cosas que están a nuestro alrededor. Es decir, que se traen tanto afuera como por dentro, ir más allá de las cosas. Muchas gracias a Pedro, muchas gracias a las otras personas que estuvieron acompañándonos en este encuentro, matemática y literatura. Esperamos haya sido una motivación también para seguir leyendo. John, muchísimas gracias por acompañarnos en este tema tan especial. Muchas gracias a vos, Ángela, y muchas gracias también a las personas que estuvieron en este en vivo. Esperamos pues que podamos compartir otro espacio de las matemáticas, quién sabe con qué otra relación. Y muchas gracias, Ángela, por el apoyo. Chaito.